susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va en la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Bienvenidas, almas curiosas, a Ecos del Averno una semana más. Soy Daniel y como siempre os acompañaré en este descenso a lo inexplicable. Esta noche empezaremos nuestro viaje en una de las ciudades más antiguas y luminosas de Occidente, Cádiz, la Tacita de Plata. Una ciudad abrazada por el océano, de calles estrechas y plazas soleadas, donde la alegría parece ser el idioma oficial. Pero como en todos los lugares donde la luz es intensa, las sombras que proyecta son más profundas, más oscuras. En el corazón de su casco antiguo, en la calle Zaragoza, se erige un edificio señorial que destaca sobre los demás. Es conocido por todos los gaditanos y nombrado con una mezcla de fascinación y respeto temeroso. Lo llaman la Casa de los Espejos. No es un apodo casual. Sus muros guardan una historia de amor, una promesa rota y una tragedia tan terrible que, según cuentan, se quedó atrapada para siempre en el frío azogue de sus cristales. Esta noche no vamos a hablar de un poltergeist violento ni de una posesión demoníaca. Vamos a adentrarnos en un eco mucho más sutil, más triste y quizás por ello más perturbador. La historia de una familia deshecha por el mar y la muerte, y de cómo el amor de un padre, convertido en una obsesión de espejos, se transformó en la prisión eterna para el alma de su hija. Además, haremos un recorrido a través del euro digital, que próximamente Europa quiere implantar, analizándolo al detalle y viendo el posible impacto que puede tener sobre nuestras libertades y nuestra privacidad. Después haremos un increíble recorrido a través de la Dark Web, ese espacio oculto donde se dice que se albergan horrores dentro de Internet. Así que, queridos acólitos del Averno, preparaos para este viaje fascinante a través del misterio. Arrancamos Ecos del Averno. Bienvenidos. Para entender la leyenda debemos viajar en el tiempo, al Cádiz del siglo XIX, una ciudad que era una de las puertas del mundo, un hervidero de comercio, de barcos que partían hacia las Américas y volvían cargados de riquezas y de historias. En esta ciudad vivía un próspero capitán de navío con su familia.
su amada esposa y su única hija, una niña pequeña llena de vida. Formaban, dicen las crónicas no escritas del pueblo, una estampa de felicidad perfecta. Pero la vida de un marino es una vida de ausencias, largas y dolorosas temporadas lejos de casa, enfrentándose a las tormentas del Atlántico, con la única compañía de las estrellas y el recuerdo de sus seres queridos. La esposa del capitán sufría enormemente con cada partida. Se consumía de pena, mirando desde las ventanas el ir y venir de los barcos, anhelando ver en el horizonte la vela que anunciara el regreso de su marido. El capitán, profundamente enamorado, ideó un plan para mitigar el dolor de su mujer. Un gesto romántico, grandioso, casi de cuento. Antes de partir en uno de sus viajes más largos, contrató a los mejores artesanos y trajo desde Venecia o quizás desde Flandes, ya que la leyenda es difusa en el origen, pero no en la intención, una colección de espejos de una calidad y un tamaño nunca vistos en la ciudad. Y con ellos transformó su hogar. No se limitó a colgar un par de espejos. Creó una obra de ingeniería óptica. Hizo instalar los espejos en salones y pasillos, de tal manera que, a través de un ingenioso juego de reflejos, su esposa pudiera ver el mar y la actividad del puerto casi desde cualquier estancia de la casa. Era su forma de decirle: aunque yo no esté, te dejo una ventana al mundo al que pertenezco. Así, cuando mi barco regrese, serás la primera en verlo y sentirás que la espera ha sido más corta. La casa se convirtió en un palacio de cristal, un laberinto de reflejos que multiplicaba la luz de Cádiz y la imagen del océano. Fue un regalo de amor, un regalo que, sin que nadie pudiera imaginarlo, se convertiría en el escenario de la más terrible de las desdichas. El capitán partió y su esposa, al principio, encontró consuelo en aquel regalo. Pasaba las horas junto a su hija, mirando los reflejos, viendo los grandes veleros entrar y salir de la bahía, imaginando la vuelta de su marido. Los espejos eran su compañía, sus confidentes, pero el destino, como el mar, es caprichoso y a menudo cruel. Mientras el capitán surcaba mares lejanos, la tragedia entró en la casa sin llamar a la puerta. La niña pequeña cayó gravemente enferma. Las crónicas populares hablan de tuberculosis, otras de difteria, una de esas enfermedades que en aquella época no perdonaban. La madre, desesperada, se volcó en cuidar a su hija. Médicos, rezos, promesas, pero nada parecía funcionar. La fiebre consumía el pequeño cuerpo de la niña, mientras la madre veía su propio rostro cada vez más demacrado por la angustia, reflejado en 1000 cristales. La niña murió en sus brazos, justo cuando una carta de su padre llegaba desde un puerto lejano, llena de promesas y de amor, ajeno a la catástrofe que se cernía sobre su hogar. La muerte de su hija fue el golpe que quebró el alma de la madre. El silencio que siguió a la enfermedad fue más ensordecedor que cualquier tormenta. La cuna estaba vacía, la risa se había apagado. Solo quedaban ella y los espejos. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero horror, el descenso a la locura. La madre, rota por el dolor, empezó a ver cosas. Al principio eran solo destellos fugaces en el rabillo del ojo, la silueta de su hija pasando por un pasillo reflejado. Pero pronto las visiones se hicieron más nítidas, más constantes. En el gran espejo del salón veía a su niña sentada en el suelo, jugando con sus muñecas. En el reflejo del comedor la veía corriendo y riendo, pero en la habitación real no había nadie. El sonido de su risa parecía emanar de los propios cristales. Lo que pudo empezar como una ilusión creada por una mente devastada por el duelo, se transformó en una presencia palpable.
La niña del espejo ya no era un simple recuerdo. A veces la madre se miraba y el reflejo de la pequeña aparecía a su lado, tomándola de la mano. Pero la imagen de la niña no sonreía, la miraba fijamente, con una tristeza infinita en sus ojos. Los espejos, aquel regalo de amor, se habían convertido en un tormento diario, en la prueba irrefutable de su pérdida y en el santuario de su locura. Meses después, el barco del capitán atracó por fin en el puerto de Cádiz. Regresaba feliz, cargado de regalos y ansioso por abrazar a su familia. Pero al llegar a su casa se encontró con una esposa ausente, con la mirada perdida, que le hablaba a las paredes y a los espejos, y se encontró con la noticia de la muerte de su hija. La leyenda no se pone de acuerdo sobre su final. Algunos dicen que, incapaz de soportar el dolor y la locura de su mujer, vendió la casa y se hizo a la mar para no volver jamás. Otros que se encerró con su esposa, muriendo ambos de pena poco tiempo después. Fuese como fuese, la casa quedó marcada para siempre. Se convirtió oficialmente en la Casa de los Espejos, un lugar maldito. Las pocas familias que intentaron habitarla en las décadas siguientes huyeron despavoridas, hablando de fenómenos inexplicables. Contaban que por las noches se escuchaba claramente el sonido de una pelota de goma botando en los pasillos del piso superior. Otros hablaban de una suave melodía, como de una nana, cantada por una voz de mujer que parecía surgir de la nada. Todos coincidían en una sensación de frío antinatural y en la certeza de ser observados constantemente. La leyenda se cimentó, pasando de generación en generación. Los niños de Cádiz crecieron temiendo y a la vez sintiendo curiosidad por esa casa. La tradición popular afirma que si te paras frente a ella en una noche de luna llena y miras fijamente al gran espejo del salón principal que aún se conserva, puedes ver por un instante el rostro pálido de una niña que te devuelve la mirada. El folclore y la parapsicología ofrecen una explicación para esta persistencia. Se dice que los espejos, por su naturaleza reflectante y su composición, pueden actuar como portales, o más comúnmente como grabadoras de energía psíquica. En una casa donde se vivieron emociones tan extremas como el amor, la esperanza, la angustia, el dolor de la pérdida y la locura, es como si esas sensaciones se hubieran quedado impresas en el azogue. La casa se habría convertido en una batería psíquica y los espejos serían los reproductores que, bajo ciertas condiciones, proyectan los ecos de la tragedia. La niña no estaría atrapada como un fantasma consciente, sino que su imagen, su risa, su llanto, serían una repetición eterna, un residuo de la energía que dejó atrás, un eco en un bucle sin fin. ¿Por qué no quieres jugar hoy, mi vida? ¿Estás enfadada con mamá? Te he traído tu muñeca favorita. Mira qué bonita es. ¿La quieres? Anda, cógela, mi niña. Por favor. Solo un ratito. Como ayer. Ayer sí que corrías por el pasillo. Te vi en el espejo del recibidor. Te reías. ¿Por qué ya no te ríes? Hija. Elena. Mírame. Por favor, mírame. No me dejes sola otra vez. No me dejes. Ahí estás. Te he visto. Has sonreído. Mi niña. No te vayas, quédate con mamá. Quédate. La Casa de los Espejos sigue ahí, en la calle Zaragoza de Cádiz. Un testigo mudo de su propia leyenda. Hoy día es un edificio de oficinas. Quienes trabajan allí prefieren no hablar del tema, aunque algunos, en voz baja,
admiten que a veces, al quedarse solos, sienten ese frío inexplicable o escuchan ruidos que no deberían estar. ¿Es solo eso, una leyenda? ¿Una historia hermosa y trágica que los gaditanos inventaron para darle alma a un edificio tan singular? ¿O acaso los lugares, como los corazones, pueden romperse de dolor? Quizás las emociones extremas, como el amor de aquel capitán o la pena de aquella madre, tienen un peso, una energía que se niega a desaparecer, que se aferra a los objetos, a los muros y sobre todo a los espejos. Quizás la próxima vez que paséis por delante de un edificio antiguo o cuando os miréis en un espejo viejo en una habitación en penumbra, recordéis esta historia y os preguntéis qué reflejos, qué ecos de vidas pasadas podrían estar observándoos desde el otro lado del cristal, esperando simplemente ser recordados. Y ahora, antes de pasar a este segundo bloque, quiero que hagáis algo conmigo. Sacad una moneda de vuestro bolsillo o un billete, da igual. Sentidlo, notad su peso, su textura, su olor. Ese trozo de metal o de papel es mucho más que dinero. Es uno de los últimos vestigios de una libertad que damos por sentada. La libertad del anonimato, de la privacidad, de la soberanía personal. Ahora guardadlo y escuchadme por favor con mucha atención, porque ese simple acto de posesión podría estar a punto de convertirse en un recuerdo, en una reliquia de un mundo perdido. Ahora vamos a hablar del arma definitiva del control social, un arma que no dispara balas, sino que apaga existencias con un solo clic. Un caballo de Troya que se nos está presentando como un regalo de modernidad, de eficiencia, pero cuyas entrañas albergan la arquitectura de la tiranía perfecta. Esta noche, aquí en Ecos del Averno, vamos a diseccionar algo que está muy de moda, de lo que se habla mucho actualmente, el euro digital. Y evidentemente ya sabéis que no os voy a hablar de finanzas, os voy a hablar del poder absoluto que esta herramienta entregará a un Estado y a unos bancos centrales que ya no se conforman con gobernar vuestras vidas, sino que aspiran a programar vuestra propia existencia. Este no es un programa sobre economía, ni mucho menos. Es un manual de combate, una advertencia solemne sobre la jaula de cristal que se está construyendo a nuestro alrededor. Y lo peor de todo, con nuestro consentimiento y nuestro silencio. Abrid vuestra mente, porque lo que vais a escuchar es el sonido de vuestras propias cadenas forjándose. Os lo están vendiendo y lo harán con más fuerza en los próximos meses, como si fuera la evolución natural del dinero. Un canto de sirena envuelto en palabras hermosas: eficiencia, modernidad, seguridad, inclusión financiera. El Banco Central Europeo nos dice que el euro digital será un complemento al efectivo, no un sustituto, que protegerá nuestra privacidad, que será una respuesta pública y segura a las criptomonedas privadas y a los sistemas de pago de las grandes tecnológicas. Suena bien, ¿verdad? Suena lógico. Nos hablarán de la comodidad de los pagos instantáneos, de la eliminación de intermediarios, de un dinero público directamente respaldado por el Banco Central, inmune a las quiebras bancarias. Nos dirán que es por nuestro bien, como siempre, para combatir el blanqueo de capitales, el terrorismo, la economía sumergida. Usarán, como viene siendo habitual, el miedo como principal argumento de venta. Pero ya sabéis, queridos acólitos del Averno, que aquí, en Ecos del Averno, hemos aprendido a hacer preguntas. Y la primera pregunta es tan simple como demoledora. Si ya tenemos pagos instantáneos con tarjetas, con transferencias, con sistemas como Bizum en España,
¿Qué problema real y urgente viene a solucionar el euro digital que ya no esté solucionado? ¿Por qué esta prisa coordinada a nivel mundial, desde China, por ejemplo, con su yuan digital, hasta Europa, para implementar una moneda digital de Banco Central, una CBDC? La respuesta es que el problema que vienen a solucionar no es el vuestro, es el de ellos. El problema para ellos es vuestra libertad, vuestra capacidad de poseer, vuestra capacidad de gastar y vuestra capacidad de intercambiar valor de forma privada. Y el euro digital es la solución final a ese problema. Debéis entender la diferencia fundamental. Cuando pagáis con un billete de 20 euros, esa transacción es anónima. Muere en el momento del intercambio. Nadie, excepto tú y el comerciante, saben que te has gastado ese dinero. Cuando pagas con tu tarjeta bancaria, esa transacción queda registrada en tu banco. Es traceable ya, sí, pero aún existe una capa de privacidad y se requiere una orden judicial para que las autoridades accedan a esos datos de forma masiva. Pero con el euro digital, este paradigma se pulveriza. Una CBDC es un pasivo directo del Banco Central. Esto significa que cada una de vuestras transacciones, por pequeña que sea, quedaría registrada en un libro de contabilidad centralizado, un ledger controlado directamente por la autoridad monetaria, no por vuestro banco, sino por el Banco Central Europeo. Imaginároslo, el libro de contabilidad de vuestra vida. Cada café, cada libro que compráis, cada suscripción a un medio de comunicación, cada donación a una causa política, cada viaje, cada medicamento, todo totalmente registrado, analizado y almacenado para siempre. Vuestro perfil de consumo, vuestros hábitos, vuestras inclinaciones políticas, vuestros problemas de salud, todo quedaría expuesto al ojo del poder. Nos dirán, como ya están haciendo, que la privacidad estará garantizada. Es la mentira más peligrosa. Hablan de un cierto nivel de anonimato para pagos pequeños, pero quien hizo la ley hizo la trampa. ¿Quién define qué es pequeño? ¿Y quién nos garantiza que esa privacidad concedida hoy no pueda ser eliminada mañana con un simple cambio en la legislación, justificado, por ejemplo, por una nueva crisis? La privacidad no es algo que se concede, o se tiene o no se tiene. Y en este sistema, por diseño, no se tiene. Y ahora entramos en el corazón mismo del Averno, en la característica más terrorífica y distópica del euro digital, la programabilidad. Esto es algo que no os van a contar en los anuncios, ¿eh? El dinero digital puede ser programado para que se comporte de una determinada manera. Vuestro dinero podría tener reglas, condiciones, cadenas invisibles. Pero bueno, esto lo vamos a ver mejor en la práctica. Así que dejadme daros ejemplos concretos de lo que podrían hacer con vuestro dinero programable. Lo primero sería la caducidad. Para estimular la economía en tiempos de crisis, podrían emitir euros digitales que caduquen. ¿Qué quiere decir esto? Que si no te lo gastas antes de una determinada fecha, simplemente desaparece de tu cuenta. Adiós a tu capacidad de ahorro. Estarás obligado a consumir. Segundo, las restricciones de uso. Imaginaros una nueva crisis sanitaria. Podrían programar el dinero para que no puedas comprar un billete de avión. Imaginad ahora una emergencia climática. Podrían limitar la cantidad de euros que puedes gastar en gasolina cada mes, creando un sistema de racionamiento de carbono personal. ¿Quieres comprar un libro que el gobierno considera desinformación? Taxación denegada. ¿Quieres donar a una organización que protesta contra el poder? Taxación bloqueada. Tercero y definitivo, el control social absoluto.
El euro digital es el pilar que falta para implementar un sistema de crédito social al estilo chino. Imaginaros un futuro donde vuestro monedero digital esté vinculado a vuestra identidad digital y a vuestro comportamiento. ¿Habéis compartido una noticia, entre comillas, falsa en redes sociales? Pierdes 10 puntos de crédito social y tu capacidad de gasto se reduce. ¿Habéis participado en una manifestación no autorizada? Tu cuenta queda congelada al instante, sin juicio y sin apelación. Si esto suena a ciencia ficción, despertad, porque en 2020 el gobierno de Canadá, una supuesta democracia occidental, ordenó a los bancos congelar las cuentas no solo de los camioneros que protestaban, sino de cualquiera que les hubiera donado dinero, por pequeño que fuera. Lo hicieron sin necesidad de una orden judicial. El euro digital no es más que la herramienta para hacer que este tipo de control sea instantáneo, total y sin fisuras. Es el interruptor para apagarte civilmente cuando dejes de ser lo que ellos consideran un ciudadano obediente. Como os dije al principio, nos aseguran que el euro digital será un complemento al efectivo. Esa es la fase inicial, la fase de seducción. Pero no os engañéis, el euro digital es el arma definitiva en una guerra silenciosa que lleva años librándose contra el dinero físico. Y si no, fijaros en todas las señales. Cada vez hay menos sucursales bancarias, hay menos cajeros automáticos. Se promueve el pago con tarjeta o móvil como algo moderno e higiénico. Se asocia el uso de grandes cantidades de efectivo con el crimen, con el fraude fiscal, con el terrorismo. Se nos está condicionando poco a poco a percibir el dinero físico como algo sucio, anticuado y sospechoso. ¿Y por qué odian tanto el efectivo? Porque el efectivo es libertad, es el último bastión de la privacidad financiera, es anónimo, es descentralizado, no puede ser programado ni censurado. No necesitas baterías ni una conexión a internet para usarlo. No puede ser congelado con un clic. Es un intercambio directo de valor entre dos personas libres sin que ningún poder tenga que autorizarlo o registrarlo. La eliminación del efectivo es el objetivo final, no cabe la menor duda. Es el cierre de la última salida de emergencia de la prisión digital. Una vez que no exista alternativa física, una vez que todo el dinero sea digital y centralizado, el control será absoluto. No tendremos escapatoria. Estaremos completamente a merced de las decisiones de un tecnócrata no elegido en el Banco Central Europeo o de un político en el gobierno de turno. Nuestra libertad económica y por tanto todas nuestras libertades dependerán de su benevolencia. Y si algo queda claro, queridos acólitos del Averno, y que la historia además nos ha enseñado por activa y por pasiva, es lo peligrosa que es la benevolencia del poder absoluto. Lo sé también, escuchar todo esto genera un vértigo helado, una sensación de impotencia ante una maquinaria que parece gigante, imparable. Es fácil caer en el cinismo, en la resignación, pensar, da igual lo que haga, lo van a imponer igualmente. Y esa, amigos, esa es la última trampa, que creáis que la batalla ya está perdida, que os rindáis sin luchar. Pero yo no creo en la rendición. Y os he traído hasta aquí para recordaros que el poder más grande no reside en sus servidores informáticos, ni en sus despachos de Bruselas. El poder más grande reside en la conciencia y en las acciones de millones de personas libres. El antídoto contra este veneno dulce de la tiranía digital empieza con actos de rebeldía cotidiana. ¿Queréis saber cómo combatir? Pues os lo voy a decir, y además es muy simple, pero requiere voluntad. Lo primero es lo más básico.
Usad siempre dinero en efectivo. Usadlo siempre que podáis. Pagad el café, el pan, el periódico, los medicamentos, todo con monedas y billetes. Cada vez que usáis efectivo, estáis emitiendo un voto por la privacidad, un voto por la libertad, un voto por el anonimato. Estáis manteniendo viva la única alternativa real a su sistema. Hacedlo como un acto consciente, como un gesto político. Segundo, esto no puede quedar en el olvido, hay que hablar. Hablad de esto. Sacad el tema con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestros compañeros de trabajo. Explicadles lo que está en juego. Muchos no lo saben, solo han oído la versión oficial. Romped el tabú. Haced que la gente entienda que esto no va de tecnología, va de libertad. Tercero, cuestionadlo todo. Cuando os hablen de seguridad, preguntad ¿seguridad para quién y a costa de qué? Cuando os hablen de conveniencia, preguntad ¿conveniencia para mí o para quien me controla? No aceptéis su lenguaje, no compréis su narrativa. Y cuarto, y yo creo que es lo más importante, reclamad siempre vuestro derecho a la privacidad como un derecho sagrado. La privacidad no es tener algo que ocultar. La privacidad es el espacio que necesita el alma para ser libre. Es el derecho a tener pensamientos, conversaciones y también transacciones que no sean monitorizadas, analizadas y juzgadas por nadie. El futuro no está escrito en piedra, se escribe cada día con nuestras decisiones. La batalla por nuestra libertad en el siglo XXI no se va a librar en campos de batalla con tanques y fusiles. Se está librando ahora mismo, en silencio, en las colas de los supermercados, en las conversaciones de sobremesa y en la elección entre una tarjeta de plástico y un billete arrugado. No les tengáis miedo, pero tampoco seáis ingenuos. Reconoced la amenaza, entended sus armas y elegid cada día ser libres. Porque la soberanía de un individuo sobre su propia vida es el único eco del Averno que puede hacer que los muros de la tiranía más perfecta se vengan abajo. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y ahora vamos a abordar nuestro tercer tema de hoy, que es igual de fascinante y misterioso. Cada día realizáis un ritual sin ser conscientes de su alcance. Abrís vuestro navegador, escribís unas palabras en Google y accedéis a un universo de información. Creéis que tenéis el mundo en la punta de vuestros dedos. Pero lo que no sabéis, muchos de vosotros, otros seguro que habréis oído del tema, es que estáis chapoteando en la orilla de un océano insondable, oscuro y profundo. Imaginaros Internet como un gigantesco iceberg. Lo que conocéis, lo que usáis a diario, redes sociales, noticias, tiendas online, es solo la punta, una pequeña fracción visible que flota sobre la superficie. Pero debajo, oculta a los buscadores y a los ojos curiosos, se extiende una inmensidad abrumadora, la Deep Web, y en sus profundidades más negras y frías existe un lugar sin ley, un territorio de anonimato absoluto donde lo mejor y sobre todo lo peor de la condición humana campa a sus anchas. Ese lugar es la Dark Web. Esta noche os ofrezco ser también vuestro guía en un descenso a ese Averno digital. No necesitáis software especial ni arriesgar vuestra seguridad. Solo necesitáis vuestra atención y vuestra valentía. Vamos a desmitificar conceptos, a explorar sus peligros reales y documentados y sobre todo a narrar las leyendas urbanas que han nacido en su seno.
Historias que hielan la sangre y que nos obligan a preguntarnos por la verdadera naturaleza de la oscuridad que anida en el ser humano cuando cree que nadie le está mirando. ¿Estáis listos para sumergiros? Respirad hondo, porque allá vamos. Para entender el abismo, primero debemos conocer su geografía. El Internet se divide en 3 capas principales. La primera es la que todos conocemos y habitamos, la web de superficie o ClearNet. Es todo aquello a lo que podéis llegar a través de un buscador como Google, Bing o DuckDuckGo. Es pública, indexada, conocida. Esta sería la punta del iceberg. Debajo de ella se encuentra la Deep Web, la web profunda. Y aquí debemos romper el primer mito. La Deep Web no es, en su mayor parte al menos, un lugar siniestro. Simplemente es todo el contenido de Internet que no está indexado por los motores de búsqueda. Vuestra cuenta de correo electrónico es Deep Web. Vuestro portal bancario online es Deep Web. Las bases de datos de una universidad, los archivos de una empresa, vuestro historial médico digital, el contenido detrás de un muro de pago. Todo eso es la Deep Web. Constituye más del 90% de Internet y es en su mayoría información privada y legítima. Pero dentro de este vasto océano de información privada existe una pequeña porción que ha sido diseñada específicamente para ser anónima y de difícil acceso. Esa es la Dark Web. Es una parte de la Deep Web, pero con una diferencia crucial. Su contenido está intencionadamente oculto. Para acceder a ella no basta con un navegador normal. Se requiere un software especial. El más conocido de todos es Tor, que sería acrónimo de The Onion Router. Imaginad que vuestra conexión a Internet es una carta que enviáis por correo. En la web normal, la carta lleva vuestra dirección y la del destinatario. Es fácil de rastrear. Tor, sin embargo, funciona de otra manera. Coge vuestra carta, que serían vuestros datos, y la mete dentro de un sobre, que a su vez mete en otro sobre y en otro, como las capas de una cebolla. Cada sobre tiene una dirección distinta. Vuestra conexión rebota a través de una red de miles de ordenadores de voluntarios por todo el mundo. En cada salto se quita una capa de la cebolla, revelando la siguiente dirección, pero sin conocer nunca el origen final ni el destino completo. Este proceso hace que sea extremadamente difícil, casi imposible, rastrear quién sois y desde dónde os estáis conectando. Este es el escudo que proporciona el anonimato, y es bajo la protección de este escudo donde la oscuridad florece. El anonimato que ofrece la Dark Web, aunque es usado por activistas y periodistas en regímenes totalitarios para proteger sus vidas, ha creado también el ecosistema perfecto para el crimen, para el mal. Se ha convertido, pues, en el mayor mercado negro que la humanidad ha conocido. Y el ejemplo más documentado y legendario de esto fue Silk Road, la ruta de la seda. Fue fundado en 2011 por un joven libertario estadounidense llamado Ross Ulbricht, que operaba bajo el seudónimo de Dread Pirate Roberts. Silk Road era un Amazon del mercado negro, un portal con un diseño sorprendentemente profesional donde se podía comprar y vender usando Bitcoin para mantener ese anonimato casi cualquier tipo de droga imaginable: cocaína, heroína, LSD, éxtasis, todo enviado discretamente a tu buzón. El FBI tardó años en desmantelarlo y en cazar a Ulbricht en una biblioteca de San Francisco en 2013, en una operación que se ha convertido en leyenda. Pero claro, Silk Road solo fue el principio. Tras su caída surgieron decenas de mercados similares y la oferta se diversificó. Hoy en día, en la Dark Web se pueden encontrar a la venta armas de fuego, explosivos, datos de tarjetas de crédito robadas por miles, identidades falsas, software malicioso para hackear e incluso servicios de pirateo informático a la carta. Y debemos hablar con la solemnidad y la repulsa que merece del rincón más oscuro de este abismo. La Dark Web
es desgraciadamente un refugio para la distribución de pornografía infantil, una de las actividades más viles, asquerosas y depravadas que existe. La misma tecnología que protege a un disidente en China protege a estos monstruos, haciendo de su persecución una tarea muy difícil para las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Es la dualidad más terrible de la herramienta del anonimato. Además de todo esto, el simple hecho de navegar por estos lares es un riesgo. La Dark Web está plagada de estafadores, de timos, de enlaces trampa diseñados para robar vuestros datos o infectar vuestro ordenador con malware. Es un campo de minas digital donde un solo clic en falso puede tener consecuencias desastrosas en el mundo real. Pero más allá de los peligros reales y documentados, la Dark Web ha generado su propio folclore, sus propias leyendas urbanas, historias que se susurran en foros y que dibujan un panorama de un horror casi sobrenatural. La más famosa de todas es sin duda la de las Red Rooms, las habitaciones rojas. La leyenda dice que existen sitios ocultos en la Dark Web donde se retransmite en directo la tortura y el asesinato de una persona. Y lo más siniestro es que supuestamente los espectadores pueden interactuar, pueden pagar con criptomonedas para pedir al torturador que realice actos específicos, convirtiéndose en partícipes del crimen a tiempo real. Es el voyeurismo elevado a su máxima expresión de depravación. ¿Son reales? La mayoría de expertos en ciberseguridad y las propias fuerzas del orden afirma que son, en su mayoría al menos, un mito o estafas muy elaboradas. La tecnología de Tor, con su lentitud y su latencia, haría muy difícil una retransmisión en directo fluida, pero solamente la idea, el concepto, es tan aterrador que se ha convertido en leyenda por excelencia de la Dark Web. ¿Un mito para asustar a los curiosos? ¿O una realidad tan oculta que es casi imposible de encontrar? Otra leyenda persistente es la de los sicarios a sueldo, páginas que supuestamente ofrecen servicios de asesinato por encargo, con tarifas que varían según el objetivo. De nuevo, la mayoría se consideran estafas para robar bitcoins a gente desesperada o directamente trampas puestas por la policía. Pero ¿podría alguna ser real? La duda es suficiente para helar la sangre. Y luego están las historias más extrañas, como la del videojuego Sad Satan. La leyenda cuenta que un youtuber de terror, el dueño del canal Obscure Horror Corner, recibió un enlace Onion de un suscriptor anónimo. Al acceder, encontró y descargó un juego de aspecto simple, pero al jugarlo, se encontró con un laberinto psicológico lleno de imágenes perturbadoras, audios distorsionados con fragmentos de entrevistas a asesinos en serie, como Charles Manson, y fotografías extremadamente violentas y desagradables, incluyendo algunas relacionadas con abuso a menores. El juego, además, parecía tener vida propia, creando archivos de texto crípticos en el escritorio del jugador. La experiencia fue tan traumática que el youtuber eliminó el juego, pero la leyenda ya había nacido. Un pedazo de software maldito, un virus para el alma, encontrado en las profundidades de la red. Hemos caminado por el mercado negro y hemos escuchado los cuentos de terror que se susurran en el código. Y es fácil, casi inevitable, llegar a la conclusión de que la Dark Web no es más que un pozo ciego, una alcantarilla digital donde solo habita lo peor de nuestra especie. Pero hacer eso sería contar solo la mitad de la historia. Sería ignorar la paradoja fundamental que reside en el corazón de esta herramienta. Porque en el corazón de la oscuridad a veces se enciende una luz, y la misma tecnología que oculta a un criminal sirve de escudo para un héroe. Debemos recordar el origen de Tor. No fue creado por hackers en un sótano oscuro,
Fue desarrollado a mediados de los 90 por el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos. Su propósito inicial era proteger las comunicaciones de la inteligencia estadounidense en el extranjero. Era una herramienta de seguridad nacional. Cuando se liberó su código y se convirtió en un proyecto de código abierto mantenido por voluntarios, conservó esa esencia, la capacidad de comunicarse sin ser espiado. Esta capacidad se convirtió en un salvavidas durante la llamada Primavera Árabe, a partir de 2010. En países como Egipto, Túnez o Siria, donde los gobiernos ejercían un control férreo sobre Internet, censurando páginas y monitorizando cada conversación, Tor se convirtió en el canal de comunicación clandestino de los activistas. A través de la dark web, organizaron protestas, compartieron información con el mundo exterior y coordinaron sus movimientos. Todo ello fuera del alcance de la policía secreta de sus regímenes. La misma red que vendía drogas ayudaba a derrocar dictaduras. Y esta dualidad continúa hoy. Para un periodista de investigación que trabaja en un país sin libertad de prensa, la dark web es el único lugar seguro para comunicarse con sus fuentes, para recibir documentos filtrados de un garganta profunda sin poner en riesgo la vida de ambos. Organizaciones como Wikileaks han utilizado estas tecnologías para recibir y difundir información que los poderes fácticos querían mantener oculta. Para un ciudadano chino, la dark web es la única puerta para acceder a la Wikipedia real, a las noticias de la BBC o a la verdad sobre la masacre de Tiananmen. Para un disidente en Irán, es la única forma de denunciar al mundo la represión de su gobierno. Esta es la terrible y fascinante paradoja del anonimato absoluto. Es un espejo de doble cara. De un lado refleja la depravación más abyecta, del otro el coraje más admirable, y nos enfrenta a una pregunta incómoda y sin respuesta fácil. ¿Tenemos derecho a destruir una herramienta que da voz y seguridad a los oprimidos solo porque también da cobijo a los monstruos? La respuesta, si es que existe, se encuentra en el corazón de un debate mucho más grande sobre la libertad y el control. Pero la dark web no es solo un lugar de comercio ilícito o de activismo político. Es también un lienzo para los misterios más extraños y complejos de nuestra era digital. Un lugar donde, a veces, surgen enigmas que difuminan la línea entre el juego, el reclutamiento para una secta y la búsqueda de candidatos por parte de una agencia de inteligencia. Y ningún misterio ejemplifica esto como la leyenda de Cicada 3301. Todo comenzó el 4 de enero de 2012. En el tablón de imágenes de 4chan, un foro conocido por su anarquía, apareció una imagen simple, un texto blanco sobre fondo negro. El mensaje decía: «Hola, estamos buscando a individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos hemos diseñado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te llevará por el camino hasta encontrarnos. Esperamos con impaciencia conocer a los pocos que lleguen hasta el final. Buena suerte. Firmado 3301». Lo que parecía una broma se reveló como el inicio del puzzle más elaborado y críptico de la historia de Internet. Los primeros en resolver la esteganografía de la imagen, significa un mensaje oculto dentro de los datos de esa propia imagen, encontraron un enlace que les llevaba a más acertijos. Y la madriguera del conejo no había hecho más que empezar. Cicada 3301 no era un puzzle que se pudiera resolver sentado frente a un ordenador. Era una prueba global y multidisciplinar. Exigía conocimientos de criptografía avanzada, esteganografía, filosofía oculta, literatura clásica inglesa, numerología maya, música de Bach y hasta arte cyberpunk. Los acertijos llevaban a los participantes a rincones muy oscuros de la web, a números de teléfono con mensajes pregrabados e incluso al mundo físico. En un momento dado, la resolución de un enigma online revelaba una serie de coordenadas GPS.
eran las localizaciones de carteles pegados en pósters de la calle en ciudades de todo el mundo. Varsovia, Seúl, París, Miami y también en España, en Granada. En esos carteles había un código QR que al ser escaneado llevaba al siguiente paso del puzzle en la dark web. La pregunta que consumía a los miles de brillantes criptógrafos y hackers que participaron era la siguiente: ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Y para qué? Las teorías son tan fascinantes como el propio puzzle. Algunos creen que era una sofisticada campaña de reclutamiento de una agencia de inteligencia como la CIA, el MI6 o la NSA, para encontrar a los mejores criptoanalistas del mundo. Otros que era la puerta de entrada a una sociedad secreta o a una secta tecnológica, una especie de masonería digital en busca de nuevos adeptos. Una tercera vía apuntaba a un colectivo de cyberpunks o a un banco clandestino que buscaba desarrollar una nueva criptomoneda segura. O quizás la opción más simple, pero no por ello menos impresionante, era simplemente un juego de realidad alternativa, el más complejo jamás creado, diseñado por un grupo de genios anónimos por el puro placer del desafío intelectual. El puzzle se repitió en 2013 y en 2014, cada vez más difícil. Los pocos que afirmaron haber llegado al final dijeron haber sido invitados a un foro privado en la dark web, donde se les unió a un proyecto de creación de software. Pero sus identidades y la naturaleza final del proyecto siguen siendo un secreto. Y desde 2014, Cicada 3301 guarda silencio. Su propósito final y la identidad de sus creadores siguen siendo, a día de hoy, uno de los grandes enigmas sin resolver de la era de la información. Un eco de inteligencia superior que resonó por todo el planeta, buscando algo o a alguien en las profundidades de la red. Y aquí vamos a terminar nuestro viaje por hoy. Hemos visitado lugares misteriosos, como esa mansión de los espejos en una calle gaditana. Hemos diseccionado los peligros más ocultos del euro digital y nos hemos sumergido en lo más profundo del Internet, analizando la dark web y los peligros, misterios y leyendas en torno a ella. Pero ahora os pido que os quedéis un momento más conmigo, porque vamos a hablar del único fantasma que debería importaros de verdad, el fantasma de vosotros mismos, el espectro de la persona que podríais ser si no lucháis por ello. Vamos a hablar de la soberanía individual. Suena a algo grande, a política, a naciones, pero la soberanía más importante, la más fundamental y la que está siendo asediada en una guerra silenciosa es la tuya, la mía, la de cada uno de nosotros. Imagina que eres un rey o una reina. Tu mente es tu castillo. Tus pensamientos son tu consejo de sabios. Tus emociones son tus súbditos. Y tu cuerpo es el territorio sagrado sobre el que gobiernas. Ser soberano es ser el único y legítimo monarca de ese reino interior. Pero el mundo moderno ha diseñado la invasión perfecta, una conquista que no llega con ejércitos ni estandartes, sino con susurros, susurros que envenenan a tu consejo de sabios, que te dicen qué debes pensar, susurros que agitan a tus súbditos, que te dicen qué debes sentir, cuándo indignarte y a quién odiar. Susurros que te convencen de que los muros de tu castillo son una prisión y que la verdadera libertad está fuera, en el consenso, en el rebaño. Y poco a poco, sin darte cuenta, cedes. Cedes una parcela de tu pensamiento a un titular. Cedes una provincia de tus emociones a un tuit viral. Cedes la gestión de tu territorio a expertos que no siempre buscan tu bien, sino tu obediencia. Y un día
te despiertas y te das cuenta de que en el trono de tu alma ya no te sientas tú, se sienta un eco, el eco de lo que te han dicho que seas. Ese, amigos, es el precio de perder la soberanía. No es una muerte física, es algo mucho peor. Es una muerte en vida. Es caminar, hablar, trabajar, pero estar hueco por dentro. Es repetir eslóganes que no has meditado. Es sentir una ira que no nació en tus entrañas, sino en la pantalla de tu televisor. Es amar y odiar por delegación. Es convertirte en un vasallo en tu propio reino, un actor en la obra de teatro de tu propia vida, cuyo guión ha sido escrito por otros. Es el silencio de tu voz interior, ahogada por el ruido del mundo. Es la traición definitiva a ti mismo. Esa es la parte más dura, el diagnóstico. Pero aquí, en Ecos del Averno, nunca nos quedamos en la oscuridad. Siempre encendemos una cerilla. Y la esperanza, la única esperanza real, reside en un acto de rebelión. La rebelión más importante de este siglo no se grita en las calles con una pancarta. Se susurra en el alma con una decisión. La decisión de reclamar tu trono. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se mantiene intacta esta soberanía? No hay fórmulas mágicas, pero sí hay un manual de combate, una disciplina del espíritu libre, y quiero compartirla con todos vosotros y vosotras. Primero, cultiva el silencio. El sistema te quiere ruidoso, distraído, bombardeado. Apaga la pantalla, apaga las notificaciones. Busca cada día, aunque solo sea por 10 minutos, el silencio absoluto. En el silencio, el ruido de las voces ajenas se desvanece y por fin empiezas a escuchar la tuya. Y esa es tu brújula. Segundo, cuestiona tus creencias más sagradas. El acto más radical de libertad es preguntarte a ti mismo, ¿y si estoy equivocado? Toma esa opinión política, esa creencia social, esa verdad que defiendes con uñas y dientes y atrévete a dudar de ella. Investiga por qué la crees. ¿Llegaste a ella por tu propio razonamiento o la absorbiste del ambiente? Ser soberano es ser el arquitecto de tus propias convicciones, no el inquilino de las ideas de otros. Tercero, conecta con tu cuerpo. El poder quiere que vivas en una abstracción, en el mundo digital, en tu cabeza, pero tu cuerpo es tu ancla a la verdad. Camina descalzo sobre la tierra, siente el sol en tu piel, respira de forma consciente. Tu cuerpo no miente, te dice cuando estás cansado, cuando estás tenso, cuando algo no va bien. Escucharlo es un acto de soberanía física. Cuarto, lee lo que te incomoda. No te quedes en tu burbuja de confirmación. Busca activamente los argumentos del otro bando, no para convertirte, sino para entender. Un soberano conoce el mapa completo de su territorio, incluidas las fronteras y las tierras de sus adversarios. Entender cómo piensan los demás te hace inmune a la manipulación que busca enfrentaros. Y quinto, aprende a decir que no. No es la palabra más poderosa del lenguaje de un ser libre. No a la presión social. No a las narrativas que violan tu sentido común. No a las exigencias que te roban la paz. No a la culpa por ser diferente. Cada no que hayas pronunciado con convicción es un muro que levantas en la frontera de tu reino. Un muro que dice, hasta aquí, aquí gobierno yo. Recuperar vuestra soberanía no es un acto de egoísmo, es vuestra mayor responsabilidad, porque un mundo de individuos soberanos, dueños de su mente y de su alma, es un mundo imposible de tiranizar. Ser soberano es duro, a veces te sentirás solo, te llamarán raro, loco, conspiranoico.
te señalarán, pero ese es el precio de ser libre. Y os aseguro de verdad que no hay tesoro más grande en esta vida. Vuestra mente es el último territorio inexpugnable. Vuestro espíritu es la última frontera. Defendedla, cultivadla, honradla, porque un alma soberana que piensa por sí misma y siente con su propio corazón es una estrella que no puede ser extinguida. Y esa luz, amigos y amigas, es el único eco que de verdad puede cambiar el rumbo. Y hasta aquí, ahora sí, nuestro episodio de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por el apoyo, por los comentarios, por seguir escuchando dentro de este Averno tan particular, vuestro Averno favorito. Desearos que tengáis una feliz semana y a los que estéis de vacaciones ya, que las disfrutéis mucho, por supuesto. Y como siempre os digo, no olvidéis estar en alerta y mirad siempre hacia atrás. Nos oímos, escuchamos el próximo miércoles. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Thank you.